con el otro peligro que enfrenta el cristiano y la iglesia. Uno es la idolatría. ¿Y por qué se llaman peligros? Porque esto no nos deja crecer. Porque esto no nos deja avanzar y va obstaculizando nuestro caminar en el Señor. Si yo tengo otras prioridades y si yo amo más otras cosas que a Dios, es imposible poder crecer y avanzar en el Evangelio. El segundo punto del cual nos vamos a centrar esta mañana, pero vamos a ir con nuestra Biblia a Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3, del 7 al 9 vamos a estar. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Juéguesela. ¿Cómo creen que se llama el término de enseñanza que traigo esta mañana? A la luz de los textos que les compartí. ¿Cómo se debería llamar el sermón esta mañana a la luz de esos textos? El peligro del legalismo. Pablo en estos versículos está derrumbando y está poniendo énfasis en la gracia del Señor para su vida y para su salvación. Y él dice: todo lo que yo tenía por ganancia, hoy lo estimo como pérdida. ¿Por amor a quién? Por amor a Cristo. Este es uno de los obstáculos, hermanos, que impiden el crecimiento y el progreso espiritual de la iglesia, que es el legalismo. Y el legalismo consiste en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, ya sea a los mandamientos de Dios o a cualquier otro código de conducta de invención humana. Eso es el legalismo. Tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, ya sea a sus mandatos o a través o a cualquier otro código de conducta de invención humana. ¿Se acuerdan ustedes de aquel episodio cuando llegan donde Jesús y le dicen: tus discípulos comen sin lavarse las manos? ¿Se acuerdan? Ese es un ejemplo claro de legalismo. Un ejemplo claro de legalismo. ¿Por qué? Porque estaban dándole más valor a una norma o a una regla humana que a la misma autoridad de la palabra del Señor. Entonces, ese episodio de legalismo le da al Señor un trampolín, por así decir, para que Él se lance con una enseñanza magistral. Y para decirle que no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina, sino que lo que sale. Porque Él dice: lo que entra al cuerpo va luego a la letrina, o va luego al WC, o va luego al baño, más lo que sale contamina, porque sale ¿de dónde? Del corazón. Entonces el legalismo siempre ha buscado que el hombre pueda enfrascarse o subyugarse o someterse a muchas conductas de invención humana. El peligro y el problema del legalismo es que a nosotros no nos deja disfrutar de la libertad del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han congregado en una iglesia legalista? Déjenme ver su mano arriba. ¿Cuántos fueron alguna vez adiestrados o latigados por el legalismo? Porque falta que poco le den latigazos en algunos lugares. El punto clave del legalismo es que no descansa en la obra de Cristo para ser aceptado por Dios o para ser bendecido por Él,
sino en la propia conformidad humana a un estándar de conducta establecido previamente. Un poquito de legalismo había en la vida de Lutero. Martín Lutero trataba y pretendía todos los días de agradar a Dios en sus conductas. Martín Lutero trataba de agradar a Dios en lo que hablaba, en lo que pensaba, en lo que hacía, y al llegar a la noche, al rincón, a la soledad en su dormitorio, se daba cuenta o que había mentido, o que había mirado mal, o que había faltado. Así que comenzaba él de alguna manera a maltratarse. ¿Por qué? Porque entendía que no había agradado a Dios. Un día más sin agradar a Dios. Hasta que el hombre comienza a enseñar y a dar una clase del libro de Romanos, él siendo profesor, él siendo teólogo, dando una charla y una clase del libro de Romanos, cuando se encuentra con aquel texto glorioso donde dice que el justo por la fe vivirá. Y su vida cambió absolutamente, porque de allí en adelante él dejó de tratar de agradar a Dios con sus obras y pudo descansar en la fe y en la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Mientras el Evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios por pura gracia. Eso ya lo hemos enseñado muchas veces. Su salvación, mi salvación, no descansa en mis obras. Yo no fui salvo porque era hijo de un pastor. Usted no fue salvo porque usted era fulano de tal. O porque yo soy tal persona, o porque soy un buen tipo, o porque soy una buena tipa. No, nosotros hemos sido salvos solo por la gracia y la misericordia del Señor. Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9 lo dice claramente, porque por gracia soy salvo. ¿Y qué significa la terminología gracia? Un regalo. Por un regalo, dice, ustedes son salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Ahí está, una vez más usted se va a tropezar con la fe. Yo soy salvo no por las obras que yo puedo hacer, sino que soy salvo por medio de la fe. ¿Cuántos reconocen esta mañana aquí que tienen fe? Amén. ¿Ha visto a Dios alguna vez? No. ¿Ha visto un ángel? No. ¿Ha sido visitado por algún discípulo? ¿Ha visto a los apóstoles? No hemos visto nunca nada. ¿Pero por qué creemos? Por fe. Por fe creemos. Y el Señor dijo, son más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás para creer tuvo que meter su mano en la llaga de Jesús. Tomás para creer tuvo que ver las manos. Muchos de los apóstoles vivieron cosas maravillosas con Jesús, pero dice él que nosotros somos más bienaventurados, porque aunque no hemos visto nada, ¿qué hacemos nosotros? Creemos. Así que siéntase bienaventurado, porque la salvación es por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Imagínense, ni la fe era nuestra. Dios tuvo que poner la fe en un determinado momento en nuestra vida. Por eso es que los 40 o 50 que vemos esta mañana, ustedes todos reciben el mismo sermón el domingo, pero no en todos tiene la misma acción. Todos reciben el mismo sermón, todos reciben la gracia del Señor, pero la fe es la que marca la diferencia. La fe es un don de Dios. Y dice ahí, léalo fuerte, ¿qué dice? No por obras, para que nadie se gloríe. El legalismo tiene por costumbre gloriarse en las obras. El legalista te dice, es que yo estoy ayunando. Y pareciera que porque él está ayunando, es más espiritual que tú. Yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana a orar, podría decir alguien. ¿Eso lo hace superior al que se levanta a orar a las 9? No. Pero el legalista lo hace todo un reglamento y quiere que todo el mundo se rija a eso. Y el que no se rige es mal mirado y es dejado de lado. En el Evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por pura gracia. Este versículo a nosotros debiera llamarnos a hacer ¿qué? Porque por gracia soy salvo.
agradecido. Porque siempre cuando yo hago clase o enseño o predico por ahí, yo no hice absolutamente nada para ser salvo, nada. Solamente oí el llamado de Dios y me arrepentí y pedí perdón al Señor. Fue todo lo que hice, no derramé un sudor, no derramé una gota de sangre, nada. Jesús lo hizo todo por mí. Así que la iglesia tiene que aprender a ser una iglesia agradecida. El legalismo te dice que la obediencia es la base de tu aceptación para Dios. Escuchaba un día un pastor que decía, nosotros nos juntamos a las 7 de la tarde. A las 5 de la tarde estamos todos predicando en la calle y el que no llega a predicar en la calle no entra al culto. Usted dirá, eso se daba en otro ciclo. No, eso se da hoy en algunas iglesias. Legalismo puro. Tratar de agradar, tratar de tener el favor de Dios a través de mis obras, a través de lo que yo puedo hacer. ¿Usted cree que tú y yo podemos impresionar a Dios? Si yo vengo de rodillas de mi casa a la iglesia y me voy de rodillas a la iglesia a mi casa, ¿lo impresionaré? No. Dios no necesita que nosotros le impresionemos. Dios necesita que nosotros le amemos. Que le amemos, que le sirvamos por amor. Que le sirvamos por amor y no porque tengamos a Dios con un látigo sobre nosotros. O que el pastor va a estar con un látigo sobre ustedes. Eso no, eso hermano es legalismo. La diferencia del evangelio afirma que la aceptación viene primero la obediencia y después. El legalismo presenta la obediencia primero para llegar a ser aceptado. Mire, hay un juego de palabras aquí. El evangelio enseña que nosotros obedecemos a Dios porque le amamos. El legalismo enseña que tú tienes que primero obedecer y después Dios te ama. Más claro no se lo puedo decir. Usted primero obedece, usted primero se esfuerza, usted primero ora, usted primero ayuna y luego Dios lo va a amar. ¿Cree que eso es correcto? No. Yo ayuno, yo oro, yo predico, yo hago esto y lo otro. ¿Por qué? Porque Dios me amó primero y como resultado yo también lo amo a Él. Así que mucho cuidado con eso. Es precisamente por eso que el legalismo puede ser tan atractivo para muchas personas. ¿Por qué, diría usted, pastor, por qué el legalismo es atractivo si yo lo veo que es tan difícil? El legalismo parece atractivo porque apela al orgullo humano. Creer que conseguimos el favor de Dios por medio de nuestros logros nos lleva a pensar siempre que tenemos más méritos que otros porque yo me estoy esforzando más. El legalismo le va a permitir a aquellos que son, como decía mi esposa delante, orgullosos y altivos, le va a permitir que ellos piensen que son mejores que otros porque se están esforzando más. Hay que tener mucho cuidado con los extremos. El legalismo es un extremo y el libertinaje es otro extremo. Pero el evangelio siempre debe ir haciendo lo que el Señor, la palabra del Señor establece para nosotros. Tenemos la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos se saben la parábola del hijo pródigo? ¿Alguien no se la sabe? Si no se la sabe, se la cuento. No, ni larga. En la parábola del hijo pródigo tenemos a un padre, tenemos a dos hermanos. Uno de ellos era liberal y el otro de ellos era, ¿cómo era el otro? Legalista. El liberal agarra la plata y se va y lo pasa chancho. Y luego literalmente quiere comerse la comida de los chanchos cuando está mal. Y decide voy a volver donde mi padre. Pero el legalista, ¿qué dice? Cuando ve que hay fiesta y que su hermano es perdonado. El legalista dice, yo he estado todos estos años contigo, nunca te he desobedecido, no me has regalado ni un carne. El legalista está siempre declarando y reclamando sus derechos y sintiéndose que es mejor que los demás. Cuidado si hay algún legalista camuflado aquí. Yo tengo más méritos que otro porque me estoy esforzando más. Todo verdadero creyente ha sido librado inicialmente de la justicia propia que subyace en el legalismo, porque de lo contrario no habría venido Cristo en arrepentimiento y fe.
Sin embargo, aún así el pecado remanente seguirá tratando de moverte hacia el orgullo de pensar que puedes llegar a ser merecedor a través de tu desempeño. Y eso también es un arma de doble filo. Porque si yo le digo a usted, hermano, esto es por fe y no es por obra, voy a tener una iglesia llena de gente floja. Porque se queda sentado en la casa, total, el Señor ya me salvó y este es por fe, no hay que hacer obra. No estamos hablando de eso. Las obras van a seguir a todo cristiano que es salvo. No puede haber un cristiano que se considere salvo y que no haga buenas obras. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Las obras no me van a salvar, pero las obras son parte de mi camino y evidencia de mi salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos entienden aquí de computación? ¿Entienden algo de computación algunos hermanos? Un poquito. Voy a usar un ejemplo de computación. Un ejemplo tomado del lenguaje cibernético. Los jóvenes me van a entender bien. Para explicar a qué me refiero en el párrafo anterior. Al convertirnos al Señor Jesucristo por medio del Evangelio, se instala en nuestro corazón un sistema operativo. Un sistema operativo o un software. De la gracia de Dios. En ese momento entendemos que la salvación no depende de nosotros, sino de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, llevó a cabo hace 2000 años en la cruz. El problema es que el pecado todavía permanece en nosotros como una especie de virus. ¿Entiendes lo que estoy hablando? ¿Y qué hace el virus? Ataca el sistema operativo de la gracia para querer llevarlo otra vez al sistema operativo de las obras. Eso se da espiritualmente en cada uno de nosotros. El Señor ha implantado su gracia en nosotros, nos ha hecho comprender la salvación, pero el pecado no nos va a dejar tranquilos. El pecado va a querer siempre, hermano, estarnos llevando a querer colocar nuestras obras en prioridad para poder agradar a Dios. En la medida en que sintamos que estamos en una relación legal o de desempeño con Dios, en esa misma medida se bloquea nuestro progreso de santificación. En la medida, escúcheme, en que sentimos que tenemos una relación legal o de desempeño con Dios. O sea, en la medida en que yo le ofrendo 5,000 porque Dios me va a dar 10,000. Automáticamente se pierde la gracia de Dios y se pierde de alguna manera el progreso de santificación. Porque ¿qué es lo que nos enseña la Biblia en cuanto al dar? Que debemos dar con alegría y con generosidad. Y la generosidad nunca está esperando que le van a devolver el doble, el triple o lo van a multiplicar por 4. Yo doy y me olvido porque estoy sembrando. En su momento vendrá la cosecha. Pensar en términos legales le da al pecado que mora en ti una ventaja, pues nada corta los nervios del deseo, sino el sentido de la culpa. Por el contrario, nada nos motiva tanto para trabajar y para tratar con el pecado como entender y aplicar las verdades de nuestros pecados son perdonados y que el dominio del pecado está roto debido a nuestra unión con Cristo. Tenemos que entender eso, hermano. El dominio del pecado está roto. Ya el pecado no nos domina, ya no somos sus esclavos. Ahora el que peca, peca porque quiere. Y no puede echarle la culpa absolutamente a nadie. No somos esclavos del pecado, hemos sido libres del pecado. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad a veces te hará libre. La verdad un poco te hará libre. No, Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Levante las dos manos al cielo los que son libres. Amén. ¿Le deben algo a ustedes al diablo? No. Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ningún pecado puede ser crucificado, ni en el corazón ni en la vida, a menos que sea primero perdonado en la conciencia. ¿Escuchó eso? ¿Se lo repito? Ningún pecado puede ser crucificado, ni en el corazón ni en la vida, a menos que sea primero perdonado en la conciencia. Pregunto.
¿Cuántos de ustedes todavía son marcados hoy día por los pecados cometidos? ¿Cuántos son marcados todavía? ¿Con cuántos de ustedes el diablo viene todavía con derecho y le habla y le dice, mira, ¿te acuerdas lo que hiciste? David decía, mi pecado está siempre delante de mí. ¿Y cómo Dios no lo había perdonado? Si Dios lo había perdonado. Pero el pecado no te va a dejar tranquilo. El enemigo va a usar toda artimaña para tratar de detener tu avance en la obra. Y si hay algo en lo que él se maneja bien, es en recordarnos nuestros pecados. Porque él estaba allí cuando nosotros andábamos pecando. Entonces no le podemos decir también está mintiendo. ¿No es cierto? Entre nosotros podemos engañarnos tal vez. Pero él estaba allí cuando nosotros estábamos pecando. Entonces de tiempo en tiempo él viene y te lo va a recordar. Él viene y te lo va a recordar. Yo me recuerdo en tiempo cuando yo pertenecía a la iglesia pentecostal. También tengo mis raíces pentecostales. No reniego hoy día de ella porque también aprendí muchas cosas y viví muchas cosas allí. Y en una oportunidad estábamos frente a una persona que tenía demonios. Todo eso que usted ve en las películas, que todo eso ocurre en una sesión de liberar demonios. Todo eso es real. Mi esposa alguna vez me acompañó a una liberación. Cambian de voz, tienen fuerza, todo eso pasa. Y íbamos a comenzar a orar por una joven que estaba poseída por demonios. No era cristiana, ojo, porque los cristianos no pueden estar poseídos. ¿O sí? No puede. Teológicamente no puede, porque si habita Cristo aquí, no puede habitar Cristo junto con los demonios. A ver, yo está riendo una piececita, no, eso no funciona así. O está Cristo, o está el diablo en su corazón. Pero no pueden estar los dos. Así que íbamos a comenzar a orar cuando entra un diácono de la iglesia. Así una Biblia grande. Digo, aquí vengo, y abre. Y cuando va entrando, la mujer comienza a hablarle, sin mirarlo. Él venía allá. El diácono ya estaba acá con nosotros, frente a nosotros. Y le comienza a decir, ¿y tú a qué viniste? Y yo te conozco. Y yo sé cómo tú eres. Y yo sé cómo eres laxidioso. Y yo sé cómo tú miras a la mujer cuando estás en el centro. Y lo hizo pedazos. Lo hizo pedazos literalmente frente a su pastor y frente a los que estábamos ahí. ¿Qué cree usted que hizo el diácono? ¿Agarró su segunda Biblia? Avergonzado. Porque en tema espiritual no es llegar y entrar. No es llegar y meterse en un tema de liberación. Otro día vamos a hablar de eso. No es llegar y meterse en un tema, hermano, de liberación. Otra vez. Ya que estoy aquí, me estoy recordando ahora. Otra vez tuvimos un tema aquí, también espiritual, cerca del Don Bosco. Una familia donde una jovencita empezó a convulsionar y empezó a cambiar de voces y era la manifestación típica de demonio. Entonces llego allá con mi cuadrilla, yo ese tiempo. Voy con mi cuadrilla de las chicas súper poderosas. No está la hermana Minga, hoy no está. La hermana Minga se acuerda porque ella me acompañó. Mi esposa también. Apenas llegamos y entramos a esa casa y nos íbamos a poner a orar y le agarró a las hermanas una carraspera de tos y se empezaron a ahogar todas para afuera. Se cortó la luz, eso fue terrorífico, ¿sí o no? Si usted me ve a mí bien cuadradito ahí, pero también tengo mi historia. No pudieron las hermanas. Y no digo que sean pecadores, todo, sino que meterse en el mundo espiritual no es algo tan... Es fácil abrir esa puerta, pero cerrarla después es muy difícil. Así que ningún pecado puede ser crucificado si primero no es perdonado en tu conciencia. El diablo va a estar siempre declarándote lo que hiciste, lo que fallaste, lo que prometiste, lo que no cumpliste. Él va a estar siempre recordándotelo. Y a veces va a usar a la gente que está cerca de nosotros.
Eso es lo más triste, hermano. A veces va a usar a los que están cerca de nosotros, no va a traer al vecino de la esquina ni el de allá, no, a veces va a usar a la misma familia para reprocharte y para sacarte en cara lo que hiciste. Porque a veces nosotros nos creemos que somos superiores y que somos mejores que otros. Entonces el diablo viene y te dice, ¿te acuerdas que tú eras de los mismos? Entonces, ¿qué es lo que nos llama el Señor? A ser misericordiosos. Habrá un anhelo de fe para recibir la fortaleza de Jesús. El único por qué en el pecado puede ser crucificado. Si el pecado no es mortificado en su culpa, no puede ser subyugado en su poder. Ahora bien, nosotros tenemos que descansar y saber que Jesús murió por todos nuestros pecados. Los pasados, los presentes y los que podríamos llegar a cometer en el futuro. Jesús ya los clavó en la cruz del Calvario. Ahora bien, muchos tienden a pensar que lo contrario al legalista es un liberal o un mundano. De manera que cuando predicamos en contra de uno de estos extremos, ellos presuponen que debemos estar en el otro extremo. Sin embargo, es interesante notar que en la parábola del hijo pródigo, los dos hermanos representaban estos dos extremos. Uno era liberal y el otro era legalista, y estaban los dos iguales de perdidos. Uno liberal y uno legalista. Yo le compartí a ustedes el otro día una conversación que tuve con algunos pastores de Arica, porque ellos tenían una mala imagen de la teología reformada. Ellos pensaban y ellos decían que en la teología reformada, la teología calvinista, se enseña de que el hombre es salvo siempre es salvo. Y la verdad que esa es una doctrina absolutamente distinta a la doctrina calvinista. El salvo siempre es salvo es un personaje que José Luis de Miranda, usted que después lo busca en el internet, José Luis de Miranda, él hace una doctrina y él dice que hace una mezcla de doctrinas porque el hombre sabía un poco de teología, pero en el camino se confundió. Y él dice que el hombre que es salvo siempre va a ser salvo, no importa que sea un adúltero, un borracho, un vicioso, no importa la condición que muera, total, el hombre es salvo, siempre es salvo. Eso es libertad, eso es libertinaje, eso no es lo que la Biblia enseña. Si el Señor a usted lo hace libre y si el Señor a usted le da libertad, no le da libertad para que siga pecando. Le da libertad para que usted le sirva y para que ahora le diga no al pecado. Es así. Algunos creyentes suelen sentir temor cuando se habla demasiado sobre la gracia en las iglesias. Algunos sienten temor, dicen, porque demasiada gracia, como que demasiado regalo, y pareciera que la gente no valora, y pareciera que la gente no está recibiendo lo que realmente quiere la palabra del Señor entregarnos. Y a veces, hermano, es comprensible. Es comprensible. Pero de lo contrario, se cae en el legalismo. Se cae en el legalismo. He conocido pastores que dicen, no, es que predicarle la gracia a la iglesia es peligroso porque la gente no valora lo que se hizo en la cruz. Lo toma como algo muy liviano, y es todo lo contrario. Todo lo contrario, porque nosotros a través de la gracia entendemos que no fue un mérito propio la salvación, sino que fue un mérito de Cristo, y entonces yo amo a Cristo con todo mi ser y valoro lo que Él hizo todos los días de mi vida, porque yo debía haber ido a parar ¿a dónde? Al infierno, y Él decidió rescatarme. Así que la mejor manera de mantener a los cristianos caminando por la senda es no hablar tanto de la gracia y la libertad que ahora tenemos en Cristo, dicen algunos. Esta reflexión me hace pensar lo que decía Juan Bunyan, que fue procesado. ¿Cuánto sabe la historia de Juan Bunyan? Juan Bunyan fue un predicador, un puritano que fue procesado por predicar sin licencia de la iglesia oficial, y se le dijo que él no podía predicar, que en ese tiempo era la iglesia que estaba unida a Inglaterra. Él no tenía las credenciales, así que él no podía predicar. Pero él dice, ir por ahí diciéndole a la gente que la justicia de Cristo les ha sido acreditada completamente, si ellos creyeran eso, van a sentir que pueden hacer lo que quieran. Bunyan le respondió con una inmensa sabiduría: si las personas realmente se percatan de que la justicia de Cristo le ha sido otorgada enteramente como un regalo, ellos harían cualquier cosa que Él quisiera. O sea, serían obedientes al Padre. Si nosotros, decía Juan Bunyan, si cada uno, hermano, de nosotros fuera por la vida
predicándole a la gente de la salvación y de lo que Cristo hizo por ellos, entonces todo el mundo correría ¿para qué? Para obedecer al Señor. Pero no obedecerle porque si no obedezco me va a castigar, no, sino que yo lo obedezco porque siento su amor sobre mi vida. Si queremos avanzar realmente en nuestra vida cristiana, debemos recordarnos continuamente que así como no fueron nuestros méritos pasados los que te llevaron a Dios a salvarte, porque no teníamos ningún mérito, así tampoco son nuestros méritos presentes los que mueven a Dios a preservarnos o a bendecirnos. O sea, si no fueron nuestros méritos en el pasado los que nos salvaron, menos son los méritos que yo hago ahora para seguir caminando. Si yo camino y yo persevero hoy día, es por la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque su salvación ha venido a mi vida. Y ahí es donde los reformadores hacen una explicación de esto. De alguna manera tenemos que entender que nosotros perseveramos porque somos salvos. Escuchen lo que le voy a decir porque es parecido, pero no es lo mismo. Perseveramos porque somos salvos. Y no somos salvos porque perseveramos. ¿Me entendió? Lo veo medio confundido. Perseveramos, caminamos, nos reunimos, alabamos a Dios, diezmamos, ofrendamos, nos congregamos. ¿Por qué? Porque somos salvos. Pero yo no persevero para ser salvo. Es que si tú no vienes a la iglesia te vas a perder. Es que si tú no diezmas, que si tú no ofrendas. ¿Entiendes? Todo lo que hacemos lo hacemos porque ya somos salvos. Y no lo hacemos para ser salvos. Porque muchos se van a encontrar con esa sorpresa. ¿Cuántos creen así? Amén. Muchos se van a encontrar con esa sorpresa si no lean Mateo 7:21. Por favor, hermana, ayúdenme. Mateo 7:21. Muchos un día se van a encontrar con esa sorpresa. Mateo 7:21 dice, no todo. Vean. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, siga. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué dice el Señor? Entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Yo no hago cosas para ser salvo. Yo hago cosas, ¿por qué? Porque ya soy salvo. Y eso tiene que a nosotros animarnos, hermanos, y a ser agradecidos. Servir a Dios y todo lo que venga para... Eclesiastés dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo. Porque al lugar donde vaya, ya no habrá cosas para poder hacer. Así que si usted le pone el Señor en su corazón, predicarle a alguien, hágalo. No sea de lo que es mañana, Señor, lo va a hacer mañana. No, porque usted le dijo delante de Verónica, no sabe si mañana va a estar bien. No haga proyectos, no haga planes. Si Dios le pone en su corazón ahora, hablarle a su esposo, háblele. Si Dios le pone a usted en su corazón a hablar en la mesa cuando está comiendo de la palabra del Señor, hágalo. No sabe si todos los que están ahí van a tener esa oportunidad. Pero no se dedique a hacer muchas cosas pensando que usted va a tener un mejor lugar en el cielo. No obre o no actúe pensando que usted va a ser privilegiado allá. Que dice Filipenses 3 del 7 al 9, lo que leímos recién. Ningún comportamiento será lo suficientemente bueno como para lograr que merezca el favor de Dios. Es solo por absoluta gracia de principio a fin. Y con esto voy terminando. Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese
En el Señor. ¿Dónde está mi gloria? En el Señor. Y no, oh, que yo soy fulano de tal. No, yo soy de la iglesia tanto. Cuidado, respeto con eso. No. El que se quiera gloriar, gloríese en el Señor. ¿Qué dice 1 Corintios 4:7? Y con eso terminamos. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Aquí hay una confusión de palabras y el apóstol está preguntando, ¿quién te distingue? O sea, ¿quién crees tú que eres? ¿Eres muy superior? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Está diciendo que todo lo que hemos recibido porque alguien lo ha dado. ¿Se entiende? Si estás sentado al lado de tu esposo, míralo a tu esposo. Si estás sentado al lado de tus hijos, mira a tus hijos. Mira. ¿Qué tienes que no hayas recibido? O sea, todo lo que hemos recibido lo ha dado Dios. Y si no recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, la gloria de todo lo que recibimos en todo siempre va a ser para Dios. La gloria siempre va a ser para Dios. Nosotros solamente somos receptores. Y si somos receptores, a veces también somos canales de bendición para otros. Pero en todo siempre la gloria es para Dios. Amén. Cierre sus ojos.